Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Buenas tardes, buenas tardes. Hoy, miércoles 20 de septiembre, día lluvioso, al ser las 5 de la tarde en punto, les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Voces y Política desde esta su emisora, la 96.7 FM, Radio Universidad de Costa Rica. De parte de la Escuela de Ciencias Políticas, el programa Kioscos Socioambientales, la Escuela de Estudios Generales, el Semanario Universidad, les saluda Fernando Celedón. Para todos y todas quienes nos escuchan, hoy estaremos dando seguimiento a una temática que regularmente se aborda en este programa, como son los movimientos sociales en Costa Rica y sobre todo en la actual coyuntura. Para ubicarnos en contexto, los movimientos sociales han venido a ajustar la comprensión sobre la organización social en la defensa de sus intereses y sobre todo frente a problemáticas concretas. Los gérmenes de estos movimientos sociales son los grupos de presión y de interés que nacieron sobre todo en el siglo XX, aunque hay antecedentes en el siglo XIX, cuando las personas ocuparon organizarse frente a la organización de los partidos políticos y sobre todo la dinámica del Estado capitalista. Es así como de los grupos de ayuda mutua, obreros y artesanos, sobre todo en el mundo del trabajo se desarrollaron los sindicatos, por ejemplo, pero también en el mundo de la economía se desarrollaron otras formas de economía social o del tercer sector como son las cooperativas. Igualmente, en el mundo de la beneficencia nacieron en el siglo pasado organizaciones que su interés era apoyar acciones benéficas en favor de los grupos de personas al que se consideraban vulnerables. Estamos hablando de organizaciones tipo Club de Leones, por ejemplo, como grupos de interés. Por supuesto, no podemos dejar de nombrar la protesta estudiantil, sobre todo en las universidades, a lo largo y ancho de este planeta, que son antecedentes determinantes, diría yo, de los movimientos sociales, de sus narrativas y de las prácticas colectivas o repertorios de protesta, como hoy se le denomina. Estas expresiones clásicas de los grupos de interés y de presión han evolucionado, así como el tipo de las demandas de las organizaciones frente a los nuevos desafíos que plantea precisamente el capital globalizado y las diferentes rutas por donde hoy la economía y los estados-nación han decidido marchar. Hoy, evidentemente, hay cambios en la organización del mundo del trabajo, así como en las consecuencias del modelo de crecimiento económico basado en los tratados de libre comercio y los esfuerzos de repatriación de capitales que mueven el parque industrial de aquí para allá. Igualmente, el modelo económico basado en energías contaminantes ha añadido un ingrediente a nuevas formas de lucha social frente a las consecuencias del cambio climático y el devenir de la humanidad. Esta es la cancha general en la que ha evolucionado el o los movimientos sociales. Haciendo un esfuerzo de una riesgosa síntesis, se podría decir que existen tres condiciones mínimas para la organización de un movimiento social. Una es que se tratan de redes de interacción entre gente, grupos y organizaciones. También poseen una identidad compartida, un sentido de pertenencia que los aglutina y se organizan a partir de una problemática o un conflicto común que les afecta. Costa Rica no es la excepción de esta dinámica mundial y hoy los movimientos sociales y los repertorios de protesta que desarrollan son parte de la convivencia política, social, cultural y económica. Igualmente el país en las dos últimas décadas ha transitado por ese cambio del sindicato al movimiento social. Quizás uno de los puntos históricos de un antes y un después es el movimiento social de oposición al TLC en el 2007. Sin embargo, en los últimos años, las políticas económicas de los últimos gobiernos han logrado una activa
agitación de los repertorios de protesta social y los movimientos sociales. En concreto, el actual gobierno y su agenda antiinstitucional mantienen en vilo a los movimientos sociales alrededor de la defensa del Estado social de derecho. En efecto, grupos de agricultores, vecinos en lucha de vivienda digna, el deterioro del sistema educativo público, los avances en la economía extractivista, la privatización de servicios como los de salud, las medidas de deterioro de los derechos laborales, la demanda por el acceso a servicios públicos como el agua, tenencia de tierra por parte de grupos étnicos o campesinos sin tierra, entre otros, son expresiones de la coyuntura en la cual se encuentran los movimientos sociales y los repertorios de protesta. Una de las últimas expresiones de estas acciones fue una protesta de un movimiento por demandando la no criminalización de la protesta social. Como sabemos, este movimiento fue reprimido por funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública hace como 2 semanas. Existen esfuerzos por aglutinar estas demandas en una sola bandera, como lo es la defensa del Estado social de derecho, democrático y con capacidad de redistribuir la riqueza para disminuir la concentración de los beneficios de la economía en unos pocos y buscar una sociedad más inclusiva. ¿Qué está pasando con los movimientos sociales hoy en Costa Rica? ¿Es posible organizar un frente común frente al embate de las políticas que atentan contra el bienestar de las grandes mayorías? Pues para dialogar con quienes nos escuchan, nos acompañan hoy en los estudios de la radio María Claret Calderón, activista del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional, graduada de la carrera de danza y cursando actualmente la carrera de Ciencias Políticas. Bienvenida, Claret, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien y muchísimas gracias por la invitación. También está aquí en los estudios con nosotros José Julián Yaguno. Él ya había estado en un programa anterior hablando de temas similares. Es parte del equipo del proyecto Protestas del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y también es investigador y docente en esta universidad. ¿Cómo va todo, Julián? Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y tenemos a Carolina Somarriba del Programa de Gestión Local de la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED y presidente de la Asociación de Profesionales UNEDPRO. Carolina nos acompaña desde Guapiles. ¿Cómo va todo, Carolina? ¿Está lloviendo mucho por allá? Muy bien, aquí disfrutando de estos espacios diferentes a la zona central y bueno, agradecerles a ustedes el haberme invitado y a toda la audiencia del programa Voces y Políticas y a los compañeros y compañeras que nos acompañan hoy. Un placer estar compartiendo aquí con ustedes. Aquí hace un rato cayó un aguacero, no sé por allá en igual, Guapiles. Igual también, estamos conectados. Ok, esperemos que la conectividad en ese sentido sea lo más estable posible. Que nos favorezca. Damos las gracias entonces a María Claret, a José Julián y a Carolina por haber accedido a esta invitación y compartir sus experiencias y conocimientos. Les recordamos a todos quienes nos escuchan que estamos por la 96.7 FM, Radio Universidad de Costa Rica, y esperamos su activa participación, ya sea en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233, perfil de Facebook, programa Voces y Política, o por Instagram como Voces y Política. Bueno, sin más dilación y para entrar en un primer momento de encuadre necesario, me parece a mí, contamos con los resultados del último informe del proyecto Protesta del Instituto de Investigaciones Sociales respecto a este primer año del actual gobierno y los movimientos sociales, repertorios de protesta. Tal vez, José Julián, si nos comentas cuáles son los principales hallazgos. Ok, muchas gracias. Primero, antes de mencionarles algunos de los hallazgos, contarles que este informe lo generamos de forma anual. Contabilizamos desde junio del 2022 a junio del 2023, ¿verdad? Se da así ese corte de años porque pues los empezamos a generar hace unos años de esta manera, entonces por eso es que lo hacemos de una mitad de año al otro. Entonces lo que les voy a presentar ahora son los datos, digamos, hasta finales de junio. No contabilizaría, digamos, como los
los últimos 2 meses. Decirles que este informe se basa en una recopilación diaria de 6 medios de prensa del país. Nosotros lo que hacemos es un equipo de seguimiento donde monitoreamos 6 medios de prensa: La Nación, La Extra, CR Hoy, el Semanario Universidad, San Carlos Digital y El Norte Hoy. Y con esos 6 medios de prensa vamos registrando pues todas las acciones de protesta que vamos a identificar a partir de una guía de codificación, ¿verdad? Donde vamos identificando qué es una acción de protesta, si entra o no, quiénes participan, dónde se ubica, etcétera. Y llenamos una plantilla, digamos, en una base de datos, y con toda esa información es que hacemos unas cronologías mensuales y este informe anual, ¿no? Entonces, para que se sepa que la información que recopilamos viene de esos medios, con todos los sesgos que puede tener también trabajar con medios de prensa, porque precisamente los periódicos posicionan los temas de la protesta de forma distinta, ¿no? Aquí no vamos a tener espacio para entrar en cuál es la visión de cada uno de los periódicos, digamos, sobre los medios de protesta, pero sí podríamos decir que el balance en general que hacemos es que hay una diferencia bastante abismal entre los medios comerciales y el Semanario Universidad, por ejemplo. El Semanario Universidad generalmente registra acciones de protesta en las zonas rurales, con movimientos campesinos, indígenas, de una forma más frecuente y con una cobertura más amplia que todos los otros medios de prensa. Y los medios como San Carlos Digital y El Norte Hoy, pues registran sobre todo acciones locales, ¿verdad? Vinculadas sobre todo a muchas cosas que a veces en San José no vemos de forma tan clara, como muchísimas acciones locales de vecinos y vecinas, principalmente para que se arregle una calle, para mejorar el colegio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con esta información tenemos algunas tendencias generales que sacamos precisamente de la cuantificación. Hacemos unas estadísticas descriptivas basadas sobre todo en los lugares donde se protesta, quiénes son las personas que protestan y cuáles son sus principales demandas y hacia qué tipo de actores se demanda, ¿no? También decir que no toda acción de protesta genera un movimiento social, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. En el proyecto Protesta registramos todas las acciones colectivas, lo que no quiere decir que necesariamente sean desarrolladas por movimientos, ¿verdad? Los movimientos generalmente tienen una estabilidad en el tiempo, una organicidad, una identidad, digamos, que va variando, pero que generalmente tiene unas características específicas, mientras que la protesta la puede desarrollar cualquier persona, inclusive a criterio individual, Claro, ¿no? claro. Que es como lo que mencionamos de las acciones locales. En un barrio o un grupo de vecinos se junta y hace una protesta, no quiere decir que vayan a fundar un comité de vecinos, ¿verdad? O de vecinas después, pero participan en una acción reivindicativa, ¿no? Entonces, con estos datos lo que podríamos decir es que los temas, digamos, prioritarios de este primer año del gobierno actual, ¿verdad? Fueron el tema de la educación, el tema de la salud y las condiciones laborales. Fueron como los temas más álgidos, más importantes, que desarrollaron mayor movilización, ¿verdad? De distintos sectores, y eso se mantuvo en todo el año. Otro hallazgo importante es decir que los primeros 6 meses del gobierno se dieron, digamos, fue los meses, perdón, en los que se dieron menos acciones de protesta con respecto a los gobiernos anteriores, digamos, que eso en un informe pasado le llamamos como la primera luna de miel, digamos, con el gobierno, ya que se estaba como un poco a la expectativa de cómo era que iba a funcionar, etcétera. Y bueno, también incluso parte de movimientos sociales apoyaron también al actual presidente, ¿verdad? En ese momento, la mayoría de esos actores ya no, por lo menos públicamente, no le apoyan, ¿verdad? Como lo hacían antes, pero esos primeros 6 meses, digamos que tuvimos una protesta, una intensidad, digamos, de protesta más baja, ¿no? Este año eso ha aumentado, ¿verdad? Significativamente. Y otro hallazgo importante con respecto a, bueno, ya les hablé de los temas, es que precisamente se mantiene la constante de otros informes y es que las organizaciones más movilizadas, a pesar de todos los estigmas que hay, siguen siendo los sindicatos, ¿verdad? Las personas trabajadoras organizadas en sindicatos y sobre todo en los sindicatos del sector público, que es donde hay más margen de maniobra, ¿verdad? No quiere decir que las personas del sector privado no quieran sindicalizarse, sino que no se les permite. Hay otras barreras
para sindicalizarse en el sector privado, pero siguen siendo, digamos, como los actores más importantes en términos de la cantidad de movilizaciones, de acciones de protesta, etcétera, ¿no? Eso es como un hallazgo significativo. El otro hallazgo significativo es que la protesta en Costa Rica generalmente tiene un comportamiento bastante cíclico. ¿A qué me refiero con esto? Hay como, si uno se pone a ver, la base que nosotros mantenemos, por ejemplo, tiene 10 años de registro, 2013. Si sacamos todos esos 10 años de registro, generalmente como un comportamiento que tiene que ver con el ritmo de la acción del gobierno. Esa es una característica particular de Costa Rica que no se da en todos los países. Entonces, generalmente, fin de año y principios de año, ¿verdad? Entre noviembre y febrero se protesta poco, por parte de la dinámica institucional, cierre de año, etcétera, ¿verdad? Y va calentando un poco más las demandas y las acciones a partir de marzo, ¿verdad? Eso es como importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa que resalta en este informe particularmente es una concentración de las demandas, ¿verdad? En 3 campos específicos. Uno que tiene lo que nosotros le denominamos la fiscalización de la función pública, que tiene que ver con demandas de protestas, sobre todo por algún proyecto de ley o en contra de alguna acción del gobierno, ¿verdad? O por algún acto de corrupción, etcétera. Eso es como la primera demanda. La otra tiene que ver con precisamente la defensa de los derechos laborales, ¿verdad? De las personas trabajadoras, es otra muy grande. Y el otro tercer conjunto de demandas tiene que ver con todo lo relacionado con educación y con salud. Las personas se identifican, no solo en las acciones de protesta, sino inclusive en la última encuesta que sacó el CIEP, por cierto, esta semana, de que precisamente la salud y la educación se perciben como 2 áreas que están siendo bastante golpeadas, ¿verdad? Y en un deterioro bastante significativo, y eso también ha activado muchísimas protestas, que me imagino que ahora la compañera va a entrar en el caso que tiene que ver con el estilo, digamos, de manejo de esta gestión del gobierno, es que muchos de los actores de las instituciones demandadas en orden, digamos, como de prioridad, tiene que ver con los ministerios, ¿verdad? Y con las instituciones autónomas. Las principales, el Ministerio de Educación, es un ministerio bastante conflictivo en este último año, ¿verdad? Muchísimas acciones de protestas se dirigen hacia el Ministerio de Educación, tanto de padres y madres de familia, que se movilizan muchísimo en el país, sobre todo para cerrar colegios por problemas de infraestructura, ¿verdad? O de becas, etcétera. Muchísimas protestas de ese tipo, tanto del movimiento estudiantil propiamente y también de personas docentes, ¿no? Que también han protagonizado muchísimas demandas y protestas contra acciones o omisiones del Ministerio de Educación Pública. Y en tercer lugar, uno de los actores, digamos, más demandados es la Presidencia de la República en particular. Y esto tiene que ver mucho con la particularidad de cómo el presidente se posiciona, ¿verdad? Como una persona, digamos, como bastante personalista en su gestión y en su forma de comunicarse. Entonces hay también un crecimiento en la cantidad de acciones de protestas que se dirigen directamente al presidente de la República, digamos. Eso es una característica que los gobiernos anteriores no era tan importante o lo era mucho menos que en este. Y lo otro es que también las acciones de protesta con respecto a la gestión legislativa también han disminuido considerablemente. No porque lo que pasa en la Asamblea Legislativa no sea importante, sino porque me parece a mí, esta es mi opinión leyendo estos datos, las personas que se movilizan identifican que el poder o digamos lo más importante no está en la Asamblea Legislativa sino en la Presidencia de la República. Entonces por eso se trata de mandar, digamos, la atención directa del Poder Ejecutivo y de la Presidencia en particular. Entonces, para dejarlo por aquí, son como algunas cosas generales que podríamos ir después profundizando. Hemos escuchado al doctor José Julián Yaguno, quien es parte del equipo del proyecto Protesta del Instituto de Investigaciones Sociales, dándonos una síntesis. Me imagino, José Julián, que este informe debe estar en la página web, me imagino ya del instituto, y la gente puede acceder a él. Hay un asuntito nada más que lo voy a decir ahora para que no se me olvide en forma de pregunta y ahí verás si me lo respondes o no. ¿Qué me parece? Obviamente esto
al vuelo, diría yo, que ha aparecido una figura que yo no estoy muy seguro de haberla visto en otros momentos, y es que no son, no sé, bueno, no voy a decir si son o no movimientos sociales, pero hay gente que se ha organizado para ir a protestar a la Sala Cuarta porque ha dictado fallos, ha resultado en fallos que ellos consideran perjudican concretamente la labor del gobierno y la figura del presidente. Eso me parece que es un fenómeno relativamente nuevo, no voy a decir si es grande, pequeño, no voy a adjetivizarlo, ¿verdad? Pero eso está pasando, ¿verdad? Yo no sé si eso lo han metido dentro del repertorio. Sí, claro. De hecho, como les decía ahora, como la base de datos registra todas las acciones de protesta colectivas, registramos no solo las acciones de movimientos sociales, sino también de entidades empresariales, de las cámaras empresariales, por ejemplo. Cada vez que alguna cámara empresarial saca un comunicado apoyando o no un proyecto de ley o haciendo una propuesta específica, eso lo registramos. Entonces, ese tipo de protestas en particular también las registramos. Podría decir que de este informe cuantitativamente son bastante pocas, digamos, ¿verdad? No son tantísimas, pero sí son muy visibles y muy curiosas, digamos, como en la forma hay como una novedad, digamos. Hay como una novedad. Yo creo que eso sí es una novedad que, digamos, yo tuve la experiencia de estar en Brasil y eso era una constante en el gobierno de Bolsonaro, ese tipo de movimientos pro gobierno, digamos. De apoyo. De apoyo, y que de alguna manera, digamos que trataban de llevar a la calle lo que el mismo presidente daba en sus conferencias, ¿verdad? Y yo creo que en Costa Rica, salvando todas las diferencias que pueden haber entre Costa Rica y Brasil, yo me atrevería a decir que por lo menos en su estilo de comunicación y de cómo se organizan las personas, tiene un patrón bastante similar. Generalmente, lo que por lo menos uno ve en los registros es que generalmente son hombres, ¿verdad? Y en cierto rango de edad muy específico. Uno difícilmente ve personas jóvenes o mujeres, por ejemplo, en estos movimientos de forma tan clara, claro. Por lo menos en lo que se reporta en la prensa, pero yo creo que esto sí es algo que hay que prestarle atención, y que en el caso costarricense es, digamos, que algo nuevo, ¿no? Sí, lo podríamos preliminarmente categorizar dentro de lo que podríamos llamar cultura política, digamos. Hay algo nuevo en la cultura política, por decirlo de alguna manera, y como cualquier cambio cultural, pues se va expresando progresivamente, salvo que pase algo extraordinario, ¿verdad? Y empieza a aparecer algo que hay que ver si se sostiene, si va cogiendo forma, si se organiza, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que después podríamos retomar eso y vamos a entonces a darle paso a María Claret Calderón, que como dijimos es activista del movimiento estudiantil de la FEUNA, pero María Claret es una persona que le ha tocado vivir, como muchos jóvenes de su edad, los años quizás de mayor deterioro del sistema educativo de este país, y ella desde la secundaria pues no se ha quedado callada, digamos, ha ido elaborando una idea, un grupo de principios, de creencias como joven, que incluso la tuvimos aquí hace algunos años en este programa, siendo ella estudiante de secundaria, me acuerdo eran en el 19, creo que fue en las 2018. 18, porque me acuerdo que habían unos bloqueos que estaban haciendo estudiantes de secundaria, y aquel frente, ¿cómo se llama? Donde estaba Corrales, me acuerdo. Bueno, habían revoltijos de ese tipo, ¿verdad? Y después ella pues ingresa a estudiar a las dos universidades, a la Nacional y Costa Rica, y digamos, reconvierte, digamos, o suma el tema de la calidad de la educación superior, que también, como sabemos, ha estado sufriendo sus embates. ¿Cuál es el estado del movimiento estudiantil en este momento, Claret? Sí, no, bueno, como mencionaba ya el profe Fernando, el debilitamiento de la educación pública ha venido en todos los niveles,
y este no es el primer gobierno que llega directamente no solo a desfinanciar la educación, sino ya a violentar la autonomía universitaria y marcos importantes que sobre todo han protegido y han permitido a las universidades funcionar. Desde el movimiento estudiantil, en este caso yo hablo más de mi posición como representante desde la FEUNA, pero eso no quiere decir que no esté permeada, ¿no?, de este movimiento estudiantil de secundaria que se ha vuelto a encender y que creo que en este momento es un recordatorio importantísimo que nos están haciendo, sobre todo a las federaciones estudiantiles, de la importancia de retomar más seguido las calles o estas otras acciones necesarias, ¿no? En este momento me parece importante decir que esta semana, ayer, iniciaron las pruebas estandarizadas. Estas pruebas por las cuales se paralizaron colegios, estas pruebas por las cuales estudiantes de secundaria marcharon a la casa presidencial y fueron las personas que violentadas directamente por la policía, ¿no? Entonces comenzaron. Esto quiere decir que en este momento tenemos un gobierno y sobre todo una ministra que no está escuchando directamente las demandas de la comunidad estudiantil. Creo que hay que hacer una reflexión, pues, en temas de articulación, de planteamiento de objetivos y, bueno, el manejo que se ha dado directamente a este tipo de movimientos. Vemos que cada vez se cierran más colegios, pero no hay ningún tipo de seguimiento de, ok, lo cerraron y cuál fue la solución que se les plantea para que podamos volver a las clases. O, ok, se van a hacer las pruebas, pero ¿cuál fue la solución? Aparte de que se redujera, ¿no?, el valor de cada pregunta, por ejemplo, que esa había sido una solución que había planteado el ministerio. Entonces, nada, al menos creo que el movimiento estudiantil de secundaria, que en este momento pues hemos tratado de estar dando un acompañamiento mucho más cercano, sobre todo en estos temas después del uso de la fuerza, o sea, fueron las primeras personas que directamente agredidas, pero también lograron algo que no ha logrado ningún otro movimiento social ni representantes en todo este año de gobierno, y es entrar a la casa presidencial. Fueron las primeras personas que fueron recibidas en la mesa para poder plantear las demandas. Y esto es un logro importantísimo en un gobierno que directamente nos ha dejado muy claro que no está escuchando a ningún sector o a ninguna federación de estudiantes, por ejemplo, en el caso de la FEUNA, ¿no? Donde vemos al presidente que se siente aludido y en una conferencia de prensa lo decía, saludos a la FEUNA, por sobre todo nuestra comunicación y el uso de su imagen, ¿verdad? Y los cuestionamientos directos que hemos hecho de manera constante a su gobierno, a la manera de hacer las cosas y también la solicitud de la renuncia de la ministra. O sea, se sienten aludidos, ellos saben quiénes son la FEUNA, quiénes somos, qué es lo que hemos estado haciendo, qué es lo que les hemos estado planteando, pero nunca nos han recibido. Totalmente distinto a lo que sí lograron estas compañeras y compañeros de secundaria, que eso para mí es algo que hay que reconocerles y que es un pulso que ojalá no perdamos, ¿verdad? ¿Qué sucede después de eso? Bueno, hemos continuado como con una lista de demandas. Si no hay músculo, no se pueden lograr. Y eso es la reflexión que el movimiento estudiantil tiene que tener. Tenemos que trabajar nuestras bases. La negociación del FES fue todo un tema, ¿no? Logramos hacer una marcha el 20 de junio posicionando un pacto por la educación pública, que el pacto incluía el 1% pendiente del 2023 y no lo logramos. O sea, en este momento, los temas, como ya lo mencionaba el compañero, que están logrando aglutinar a los sectores, como es la educación y es la salud, no vemos que esa aglutinación se refleje, ¿no?, en la consolidación de no solo de acuerdos comunes entre los sectores, sino de cuáles están siendo esas solicitudes que estamos haciendo, esas peticiones y cuál es el seguimiento que también les estamos dando. Y ahí es el punto débil que directamente creo que nos está perjudicando a los movimientos estudiantiles. Por ejemplo, ¿qué significa que todas las federaciones tengamos que estar enfocadas en la negociación del FES mientras estaban pasando todos los movimientos de manera paralela de las compañeras y compañeros de secundaria? O sea, estábamos totalmente en temas separados, no aislados, para nada, ¿verdad? Eso no quiere decir que en comisiones de enlace no se haya hablado de esos movimientos que se hicieron con los compañeros de secundaria, o que no les hayamos incluido en la marcha, o que no formaran parte del pacto, porque ellos son parte del pacto, ¿verdad?, de la educación pública.
Lo que pasa es que hay una consolidación que no se está asumiendo directamente, bueno, en este caso del ministerio, ¿verdad? Entonces, el Pacto por la Educación Pública en este momento es el camino, ¿verdad? Es la construcción de acuerdos comunes a los que logramos llegar la Federación de la UCR, la FEUNA y compañeras y compañeros que están liderando en este momento las manifestaciones de secundaria. ¿Qué va a pasar con secundaria? No lo sé. Hoy estaba hablando con ellas y con ellos, porque hoy iniciaron las pruebas, ¿verdad? Y eso quiere decir que ya va a haber un poco más de desmovilización, porque ya las personas, por más que nos manifestemos en contra de algo, no estamos viendo resultados, no estamos viendo reflejos, nos manifestamos por un 1% pendiente y tampoco lo estamos viendo. La Asamblea Legislativa directamente, que se comprometió a atender el tema, pues no lo hizo. La movilización en este momento no está siendo suficiente. Si no hay un trabajo con el músculo, con la base directa, y sobre todo creo que las universidades tenemos que entrar en un ejercicio de autocrítica y reflexión muy grande, ¿verdad? La educación sigue siendo un tema que aglutina. ¿Y qué tenemos que hacer? Dentro de las universidades creo que tenemos todas las herramientas para lograr plantear demandas más directas al Poder Ejecutivo. Y sobre todo, no solo demandas, sino ofrecer soluciones, que creo que eso también es algo que las universidades públicas han demostrado durante toda su historia. No, donde no está el Estado, donde no está el gobierno, están las universidades atendiendo vacíos, y eso se tiene que reflejar. Es hora de que las universidades digamos, nosotras tenemos y sabemos cómo atender no solo una crisis educativa que se está arrastrando desde años, que el estado de la educación, escrita con S y sin tilde, que así fue como nos lo muestra, va a durar 70 años en atender esta crisis. 70 años si empezáramos hoy, pero lo triste es que no estamos iniciando hoy, que eso es lo que nos decían en el informe. Bueno, hay un dato que salió esta semana incluso de la cantidad de deserción que hay, sobre todo a mitad de año en el sistema educativo en general. Realmente esto es una tragedia. Es decir, yo no sé cómo no podemos nombrarlo como una tragedia, como una emergencia. Y hace poco también salió un dato ahí muy interesante de la cantidad de gente ya grande que no pudo terminar la educación básica. En este país estamos hablando de, si no me equivoco, eran más de 200,000 personas. Realmente no sé si como sociedad queremos realmente, independientemente de la afiliación política, de su ideología, del partido, queremos vivir en una sociedad, digamos, realmente con déficits educativos como los que estamos teniendo y para hablar ya ni simplemente, si quieren, en términos de mercado, ¿verdad? Con reales limitaciones para, ¿cómo se llama? Para el músculo económico, ¿verdad? Y qué sé yo. En fin, a mí me parece que hay una enorme paradoja como sociedad, y además en el caso, pienso, digamos, no sé cuánto habrá cambiado eso. José Julián en su momento también fue estudiante y protestó como estudiante, y mi persona y algunos que me antecedieron también. Pero está toda esta lógica de, ¿verdad?, de la juventud, de la esperanza, el futuro, pero al mismo tiempo la juventud que protesta es la incómoda, ¿verdad? Está adoctrinada, están siendo manipulados por no sé qué fuerzas malignas, etcétera, ¿verdad? Entonces viven esa enorme contradicción, pero en un mundo totalmente deteriorado, ¿verdad? O sea, me parece a mí que ahí hay una carga, digamos, que ustedes han tenido que asumir y que en realidad es responsabilidad de toda la sociedad, ¿verdad? Sí, aquí, bueno, primero entra un poco lo que hemos tratado de hacer como FEUNA. Yo desde que inicié este periodo de esta gestión, que han sido 2 años, entré con el objetivo principal de que el movimiento estudiantil volviera a ser lo que había sido en algún momento, porque si bien es cierto, veníamos de una pandemia que creo que no hemos logrado
poder escribir el después de esa pandemia. O sea, seguimos en desarticulación, seguimos viendo vacíos, las personas estudiantes seguimos sin saber qué es estar dentro de órganos de representación y bueno, asumir esa responsabilidad de que el movimiento estudiantil fuera otra vez parte de los movimientos sociales, un músculo y que pudiera tener el valor de hacer lo que ha hecho en la historia, ¿no? Que ha sido sentar a un gobierno y tomar decisiones importantes para el futuro del país, porque eso estábamos dejando de ser y se estaba construyendo y se sigue construyendo, ¿no? Una Costa Rica muy lejana a las realidades que estamos viendo en este momento las personas jóvenes, que con eso habíamos iniciado un poco la articulación con el sector agro en su momento para la marcha del 29 de marzo. Cuando yo empecé a plantear el tema de la Alianza del Pacífico y empezamos a tener espacios para hablar de la Alianza del Pacífico, porque la Alianza del Pacífico ya era un tema que sabíamos que el gobierno iba a meter, ¿verdad? Y nadie sabía qué es la Alianza del Pacífico. Creo que todavía mucha gente sigue sin saber qué es la Alianza del Pacífico y cuáles están siendo las afectaciones directas al sector agro de este tipo, ¿no? De alianzas, ¿verdad? Y entonces cuando hacemos un hincapié y una mirada, y es que no somos solo estudiantes, obviamente nos afecta la crisis climática, nos afecta la crisis económica, nos afecta esta crisis política. Se supone que dentro de las universidades públicas está el pueblo costarricense, o sea, aquí tenemos toda la legitimidad para hacerle demandas al gobierno, no solo en temas de educación, sino en este otro montón que están surgiendo, que las jornadas de 12 horas. No queremos trabajar 12 horas, no sabemos ni siquiera si vamos a poder tener un trabajo. Hay una crisis de trabajo, hay una crisis de vivienda. Probablemente mi generación nunca vamos a poder tener una casa propia, ¿verdad? O una pensión. O una pensión, ajá, no vamos a poder tener acceso ni siquiera a salud digna, ya vemos cómo están debilitando la caja, ¿no? Y somos las personas que estamos viviendo en el detrimento del Estado Social de Derecho, porque crecimos en el neoliberalismo, o sea, no conocemos otro Costa Rica que no sea un Costa Rica totalmente ocupado por políticas económicas neoliberales, ¿no? Y fraccionado. Entonces también hay una vinculación de cómo las personas jóvenes en este momento hemos crecido, ¿no? En este sistema neoliberal desmovilizado, ¿verdad? Y cómo el debilitamiento de nuestro sistema educativo público, o sea, donde llegan las mayorías, que es cada vez más desfinanciado y que se ocupa cada vez menos en hacernos pensar y organizarnos y formarnos desde otros lugares esenciales. Esto tiene mucho que ver con la desmovilización que vemos, no solo en la educación pública, sino en los otros sectores, porque las personas estudiantes vamos para otros lugares, ¿no? Vamos a escuchar a Carolina también Somarribas, quien ha tenido la paciencia de esperarnos y me imagino que has apuntado muchas cosas, Carolina. Nada más les recuerdo a quienes nos escuchan que estamos hablando sobre movimientos y protestas sociales en la coyuntura actual. Estamos hablando con José Julián Yaguno, María Clara Calderón y Carolina Somarribas, que se está uniendo en este momento. Carolina, ¿cuál es tu visión del panorama de los movimientos sociales en la coyuntura actual? Gracias. Sí, a mí, bueno, hablar sobre los movimientos sociales y la protesta social me parece que es remontarnos, ¿verdad? Es a todo este tema de las garantías sociales, el código de trabajo también, que justamente venimos de cumplir 80 años, ¿verdad? De haber sido aprobado. Me parece muy importante, sobre todo, hacer esa mirada hacia el pasado. Es importante porque justamente a partir del código de trabajo, ¿verdad? Y las luchas sociales es que se producen todas las condiciones que tenemos hoy en día y que se traducen en lo que estamos y queremos mantener, ¿verdad? Como sociedad. Esto es importante. A mí me parece varios temas ustedes ya los han tocado. Por ejemplo, es importante hablar sobre los pactos, ¿verdad? Como un tema de una estrategia que utilizan los movimientos sociales y que también, como lo hicieron antes, lo hacen hoy en día las organizaciones entre sindicatos y, bueno, y las luchas gremiales, ¿verdad? Que siguen siendo espacios importantes, justamente, aunque a la gente no les guste tanto, para agremiarse y para dar esas luchas referentes a derechos laborales. Bueno, a mí me parece que
es muy interesante y es muy rico este contexto porque permite analizar muchísimas cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas que a pesar de que el tiempo ha pasado, no ha cambiado. Si hacemos una mirada atrás, seguimos todavía manifestándonos sobre censuras, ¿verdad? Y otras formas de autoritarismos que padecíamos en los años 30 y 40. Entonces, es importante como hacer esa lectura de cara también a entender que lo que queremos es que el gobierno nos escuche, ¿verdad? Ustedes un poco lo mencionaron, el gobierno y si no, bueno, movilizarnos y hacernos acciones más radicales que nos permitan acceder, ¿verdad? A estos o mantener estos derechos. Entonces, yo desde las prácticas, ¿verdad? En los diferentes espacios me hago la pregunta de qué es exactamente lo que está moviendo a la gente en este tema de la protesta social, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos? Y me he dado cuenta que efectivamente hay un tema de situación económica, ¿verdad? Y el Estado social de derecho, que tiene que ver también con nuestros derechos humanos y ese cumplimiento de las necesidades más apremiantes, como por ejemplo lo es el trabajo, ¿verdad? Y bueno, esto lo podemos ver en todo el territorio nacional. Por ejemplo, en la lucha y la defensa de la caja, tenemos al Frente Nacional por la Seguridad Social, a FRENAS, que desde hace muchísimos años ha venido defendiendo la caja como una institución insignia de Costa Rica. Además, recientemente se creó este Frente de Lucha, ¿verdad? Integrado por muchísimas organizaciones, universidades, y bueno, un sinfín y un abanico bastante amplio de gremios también, que no solamente tienen diferentes temas, ¿verdad? De lucha, no solamente la seguridad social, sino la educación, la salud también, son un montón de temas bastante amplios. Y bueno, además antes, este año justamente la mesa de diálogo, ¿verdad? Que está relacionado con el agro, hizo ya una primera manifestación que bueno, dio para muchísimas cosas en las redes sociales, no sé si ustedes lo recuerdan, con el tema de Chop Suey y todo esto, ¿verdad? Y que tuvo un amplio apoyo de muchísimos sectores. Esta mesa justamente está convocando ahora para el 25 de octubre, ¿verdad? Nuevamente. Y bueno, también hay otras acciones, por ejemplo, tenemos recuperaciones de tierras en el caso de territorios indígenas, ¿verdad? Con el acompañamiento de diferentes sectores, inclusive, bueno, universidades públicas que les acompañan también en estos procesos. Hay un fenómeno muy interesante que yo desde acá lo estoy viviendo muy, muy de cerca y es el tema de la Ruta 32 y es justamente lo que yo les comentaba de qué es lo que está moviendo a la gente a movilizarse, ¿verdad? A demandar, a tener, a demandar esos derechos. Por ejemplo, en el tema de la seguridad, fue un fenómeno muy interesante porque eso fue un viernes, se abrieron la carretera ese viernes y justamente el presidente estaba de este lado, ¿verdad? De Limón y vino a Siquirres, entonces la gente se dio cuenta, yo me metí, voy a contar la historia así muy rápido, me metí en un chat y en cuestión de una hora la gente se tiró a la calle y como sabían que estaba en Siquirres y andaba ya como por el lado de Guásimo, bloquearon la calle. Entonces fue muy interesante porque fue muy espontáneo, pero la gente se movilizó, ¿verdad? Y por eso les digo, hay como elementos que la gente los tiene muy a flor de piel, ¿verdad? Y bueno, hoy también se dio un bloqueo en la Ruta 32 sobre el bloque de vivienda digna, ¿verdad? Sobre el tema de la inversión social y este gobierno que ha indicado que va a recortar los presupuestos. Además, el bloque cívico del Cantón de Limón también ha estado en protesta buscando que algunas promesas y sobre todo se cumplan derechos laborales que no han sido cumplidos, ¿verdad? Y bueno, ustedes lo han nombrado, sobre todo relacionado con las universidades públicas, el movimiento del magisterio,
a través de los sindicatos, ¿verdad? Y a través de toda la defensa de la educación pública. Aquí es importante porque la educación pública en general se está viendo muy amenazada desde la primaria, secundaria, educación superior, la técnica, por ejemplo, en el caso de Lina. Entonces, bueno, eso es como, ¿verdad? Yo creo que en general me parece que las personas justamente están queriendo mantener ese Estado social de derecho y todas esas condiciones que, como les dije, han venido, o sea, el Estado ha venido ganando y no de forma gratuita, ¿verdad? Ha venido ganando a través de luchas sociales y de demandas y de procesos de negociación con otros gobiernos. Aquí me parece importante hacer una reflexión con no solamente el tema del movimiento de la protesta, sino también cómo nos están bloqueando esa participación. Eso me parece como muy importante. Entonces, es importante reconocer el sistema económico agresivo, ¿verdad?, que tenemos en este momento. Además, una crisis de participación ciudadana histórica también a nivel nacional. También es importante entender que el gobierno y los gobiernos han ido tomando control de los espacios de participación, ¿verdad?, por parte del Estado y los han politizado también. Han incluido partidos políticos en estructuras públicas, en instituciones públicas, pero además ahora, desde hace algunos años, han venido aprobando algunas leyes, por ejemplo, la ley antihuelgas, ¿verdad?, estas leyes que vienen a recrudecer también el contexto económico y social, ¿verdad? Todo el tema de impuestos, impuestos que han sido regresivos y que han sido señalados en su momento, además de los recortes a presupuestos de programas sociales, inversión social, ¿verdad? Y bueno, todas las violaciones laborales y transgresiones a las autonomías institucionales, porque aquí es muy grave lo que están haciendo en el caso de la Caja, ¿verdad? La injerencia del gobierno en la autonomía de la Caja es un tema muy grave y asimismo querer hacerlo en las universidades públicas también. Entonces, es como eso, como entender cómo bloquean esa participación haciendo cambios en la parte legal, ¿verdad? Y en la legislación laboral que vienen en detrimento de las garantías sociales. Ante este panorama, digamos, no todo es negro, ¿verdad? Yo quisiera como rescatar también algunas cosas como positivas y justamente, bueno, ustedes ya lo han señalado, por ejemplo, que hay personas que todavía tienen muchísimo interés en movilizarse, ¿verdad? No todas las personas están creyendo el discurso oficialista, ¿verdad?, del gobierno, donde indica que todo está muy bien y que más bien comienza a crear esa lucha artificial entre lo público y lo privado. Bueno, también de alguna forma estamos en una coyuntura electoral, ¿verdad?, que ya el compañero indicó que tiene que ver también con las formas en que se movilizan las personas para las elecciones municipales del próximo año. Eso es muy importante. Y bueno, es importante también porque la huelga sigue siendo entendida o la manifestación como una herramienta clara de protesta social, ¿verdad? Donde las personas y los movimientos y los gremios se dan a conocer y alzan la voz para entrar en ese diálogo con el gobierno. Carolina, perdón que la interrumpa, porque nos quedan 4 minutitos. 5, aquí ya me hacen caras y digo 5, pero bueno, para hacerles una pregunta y ya que usted terminó, pero respuesta rápida, ¿verdad? O sea, porque seguramente vamos a tener que hacer otro programa para seguir en esto, pero bueno, ¿cómo hacemos para pegar al médico con el muellero, con la señora que está luchando por vivienda digna, con el de la Corporación Hortícola Nacional, con la Federación de Estudiantes de la UNA, con la Federación de Estudiantes de Secundaria? ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cuáles son las dificultades? Bueno, a Clarel le gusta usar el término músculo, ¿verdad? Y músculo tiene que ver con eso, agarrar y meterle proteína al músculo es unificar, digamos.
un par de comentarios al respecto, Carolina. Bueno, yo creo que es importante el diálogo, eso es muy importante, ¿verdad? Escucharnos, porque, y también creo que es importante priorizar las luchas, es decir, sin desmeritar ninguna lucha, todas son muy importantes, pero yo creo que nos toca en estas situaciones tan crudas, nos toca priorizar, ¿verdad? Nos toca decidir a cuáles les vamos a poner más esfuerzo y con cuáles tenemos como un mayor peso, ¿verdad? Y logramos de esta forma, ¿verdad? Como unir más gente también. Otra cosa es importante es que las personas nos hemos desvinculado de nuestra historia y de este contexto social que tenemos hoy en día y que se ha ganado y que es el resultado, ¿verdad?, de muchísimos derechos laborales y en general sociales ganados. Entonces, es importante hacerle ver a la gente esto. Por ejemplo, siempre me gusta utilizar el ejemplo de la caja. La caja es una institución que debemos valorar y debemos cuidar como un tesoro que nos tiene en este momento en la situación que nos tiene como sociedad. Pagar la salud de manera privada es muy cara, ¿verdad? Y bueno, hay muchísimos ejemplos en otros países. Entonces, yo creo que lo más importante es crear esos espacios, entender que nuestras luchas, ¿verdad? Son luchas sociales, colectivas y unirnos de alguna forma a ese conglomerado, ¿verdad? Y apoyar también otras luchas, aunque no estén directamente relacionadas de alguna forma con nuestra priorización. Pero yo creo que eso es lo más importante. Gracias. Y además estar como siempre atentas y atentos a poder apoyar como sectores, ¿verdad? Porque no se vale pedir ayuda, pero después no apoyar. Eso creo que... Gracias. Un minuto, María Claret, 1 minuto y medio. Sí, sobre eso yo retomo un poco lo que dice la compañera, pero también voy a hacer hincapié en algo que decía Rubén Blades el lunes pasado aquí en la UCR, y él decía, hacen falta voluntades políticas. Yo creo que estamos en un momento en que los sectores sociales, las personas que estamos en los puestos de representación, necesitamos que este músculo, yo uso la palabra músculo porque el músculo es algo que logra un movimiento en el cuerpo, ¿no? Y que entre más se nutra un músculo, el movimiento no solo va a tener mayor fuerza, sino más capacidad de dirección y va a ir afinando el movimiento, va a dirigir, va a darle dirección. Y creo que las voluntades políticas se tienen que hacer evidentes, porque si no, por más diálogo que exista, por más pacto que exista, si no hay voluntad, muy difícilmente lo vamos a lograr. Y ya hablaba la compañera que el próximo 25 de octubre vamos a tener otra gran marcha, ¿no? En defensa de nuestro Estado Social de Derecho, en defensa de esta historia que tenemos que recuperar y que no tenemos que dejar que este sistema nos gane y que el gobierno nos haga lo que quiera, ¿verdad? Que hasta el momento yo creo que eso es algo que ya las encuestas evidenciaron hoy. Rodrigo Chávez va perdiendo, ¿no? Apoyo, y a eso hay que aprovechar. En Limón es geográficamente donde más apoyo ha perdido. 1 minuto, don José Julián Yaguno. De ahí es difícil resumirlo en 1 minuto. Yo lo que diría es que si Costa Rica ha mantenido esta tradición en los movimientos sociales de el conflicto, negociación, digamos, del conflicto lleva a la negociación, yo creo que también en ese diálogo, en esa articulación, hay que sentarse muy bien, digamos, a hacer una valoración de cuáles son las posibilidades de esa negociación, digamos, o replantearlos en qué términos va a ser esa negociación, porque yo creo que sí estamos frente a un contexto que es bastante abrumador, digamos, hay que ser sincero con las personas que nos están escuchando, ¿verdad? No es algo sencillo, ni para una persona, ni para muchas personas, digamos, pero entre ese contexto abrumador también hay muchas posibilidades de juntarse y yo creo que es eso, digamos, como sentarse, articularse y planear bien exactamente qué es lo que estamos dispuestos a negociar y que no estamos dispuestos y dispuestas a negociar. Yo creo que eso es como
los pisos mínimos, digamos, que deberían por lo menos plantearse, ¿no? Muchas gracias a Carolina Somarribas, a María Clara Calderón y José Julián Yaguno por haber aceptado esta invitación en esta emisión que hemos hablado sobre movimientos y protesta social en la coyuntura actual, y porque creemos en la autonomía universitaria, defendemos la educación superior pública y luchamos por una acción social comunitaria desde la U pública. Nos despedimos y agradecemos su sintonía y nos estamos encontrando en una nueva emisión de Voces y Política dentro de una semana. A todos y todas, muchas gracias y buenas tardes. Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces